quiero agradecer a IECO por la organización de este ciclo, al Instituto Universitario en Investigaciones de Filosofía de Wittgenstein y a la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, ¿no? He intentado situarme en el marco que indica el subtítulo, ¿no?, de este ciclo, Formar mentes grandes para el siglo XXI, que remite, como bien se explica en la página web de IECO, pues esa tradición formativa de auténtica paideia de estudios liberales, ¿no? Y luego además este lema como para este tercer curso del susurro al oído, que como se explica, pues es esa escucha activa para abrirse a la voz de la trascendencia y a la voz del otro, ¿no? Y es verdad, los clásicos nos hablan al oído, ¿no? Es decir, nos hablan íntimamente. Y al mismo tiempo, los protagonistas de estas grandes obras suelen mostrar esa experiencia de esa voz interior que ha sido representada mediante el arte de la palabra, que está expresando una conciencia, un diálogo interior. Y de eso quiero hablar al comentar esta tragedia Medea, ¿no? El clásico nos habla de una densidad de pensamiento, de sentimiento articulada, bien representada, que se puede transmitir a los demás y que se vuelve tan atractiva para un receptor, ¿no? Yo creo que todos, cuando tenemos esa oportunidad de conocer el mundo interior de alguien que se nos abre, pues tenemos mucho interés, porque siempre contrastamos con nuestra experiencia personal, y la gran literatura tiene esa capacidad de hablarnos de lo particular de alguien, pero al mismo tiempo abrirlo a un universal que nos parece maravilloso, ¿no? Que podamos conectar con eso y que nos saca de la soledad, ese problema tan acuciante que estamos teniendo en Occidente, de la soledad, ¿no? Incluso hay gobiernos que están creando ministerios sobre la soledad para ver cómo solucionar esto que ya está aquí, ¿no? Bueno, yo creo que además que la lectura de obras clásicas es un buen contrapunto o contrapeso al ritmo que todos llevamos de aceleración, de decisiones constantes. Pensemos las veces que hoy seguramente hemos contestado a correos electrónicos, WhatsApp, hemos decidido entrar en una página web, ¿verdad? Todo eso que nos mete en esas redes, que nos hace estar actualmente evaluando enlaces, elecciones, procesando multitud de estímulos fugaces, que exige una coordinación mental y una capacidad de decisión constantes. Por otro lado, nos distrae, ¿no? Distrae el cerebro y nos está impidiendo una comprensión y una retención. En cambio, leer a los clásicos nos lleva a la memoria profunda, nos lleva a configurar nuestro estilo cognitivo y hacer que nuestra memoria se convierta en comprensión, ¿no? Comprensión de nosotros, comprensión de los otros, comprensión de la realidad, ¿no? Y yo hago esta introducción porque sé que en este ciclo no es tanto un ciclo para especialistas en estas obras, sino que es un ciclo de grandes libros que quiere incidir en cómo los clásicos nos ayudan a comprender y, por lo tanto, a vivir mejor, ¿no? Bueno, pues trayendo esto al asunto de hoy, se puede decir que la lectura de Medea, esta tragedia de Eurípides, puede ser una experiencia de ampliación en algún aspecto de esa comprensión de la vida, ¿no? De la experiencia humana, de la historia personal y colectiva, de nuestra temporalidad y también de nuestras intuiciones y convicciones sobre la eternidad, ¿no? Claro, esta comprensión pues hay que circunscribirla pues a unos límites, ¿no? Porque no tenemos certezas absolutas en la vida cotidiana, pero sí que podemos alcanzar un enriquecimiento de esa verdad asequible y progresiva que está a nuestro alcance y que nos abren los clásicos, ¿no? Esta tragedia que voy presentando, ¿no? Es un clásico, es una tragedia escrita por Eurípides, representada en Atenas en el año 431 a.C., en los festivales teatrales de aquel año. Y a mí me fascina pensar que después de 2400 años seguimos representándola y prestándole atención. La verdad es que no hay muchas cosas en este mundo que duren 2400 años y además que tenga esa penetración cultural, esa interpelación tan fuerte, ¿no? Pero lo cierto es que Medea ha hecho cultura, ¿no? Ha motivado la creatividad artística y la indagación intelectual de un modo portentoso, ¿no?
También pensaba, haciendo una reflexión sobre la tradición, que nadie guarda lo que nos sirve para algo. Así es como funciona una tradición. La tradición es esa dinámica de la entrega, ¿no? Viene de la palabra latina trado, el verbo entregar, ¿no? Entregar algo a una generación, a la generación siguiente, pues solo lo haces cuando lo que entregas es valioso, porque lo que no es valioso, pues lo olvidamos, ¿no? Desaparece. Y al mismo tiempo la tradición por eso aplica un filtro inexorable con los productos culturales. Si verdaderamente se demuestra que esto ya no sirve porque ya no supera la prueba del tiempo, pues desaparece, ¿no? Y lo cierto es que Medea de Eurípides no ha desaparecido, ha superado el filtro del tiempo, ¿no? Por seguir dando datos, ¿no? De aquel momento, ¿no? Los estudios nos dicen que durante los 2 siglos que duró el nacimiento, el auge y el decaimiento del teatro griego, se escribieron unos cuantos cientos de tragedias, ¿no? Hubo un gran número de dramaturgos, pero esta tradición solo nos ha dejado las tragedias completas, las que han quedado completas, de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, que vienen a ser unas 30 y pico en total, y a mí me parece sensato pensar que de todo ese caudal creativo de dramaturgos durante 2 siglos nos ha llegado con razón solo lo mejor, porque es así, la tradición actúa así, solo queda lo mejor, ¿no? De todo lo que en aquel momento tuvo éxito, nos ha dejado permanente pues esas piezas que se han ido volviendo a representar, que revalidan su presencia y que hoy en día seguimos representando y asistiendo. Yo me acuerdo que hace 3 años en Madrid, con mis alumnos, hablando en clase sobre Medea, como estamos haciendo hoy, pues coincidió en el tiempo con que en los teatros, en Madrid, en un teatro, se estaba representando Medea y además la protagonista era Ana Belén, ¿no? La actriz, cantante. ¿Verdad? Qué interesante, ¿no? Que en aquel momento coincidió y fue solo pues, hace 3 años. O sea, esta tragedia sigue estando viva, ¿no? Voy a comentar un poco sobre el género tragedia, el género literario tragedia, ¿no? Este género que hoy tenemos, pero no lo tuvimos siempre como el género humano, ¿no? Tiene un surgimiento. Y como todos los géneros, siempre que aparece un género literario, está ligado fundamentalmente a la renovación de un contexto social. Algo pasa en una cultura socialmente, en los modos de vida, para que aparezca un nuevo género literario. Y esto tiene que ver con el devenir de aquella sociedad griega, la aparición de una nueva mentalidad. Estamos hablando del finales del siglo VI, principios, bueno, ya siglo V, siglo IV de Atenas, ¿no? Hay un cambio en el sentir, hay un cambio en las expectativas del público, pero hay un cambio de vida, ¿no? Y esto sigue pasando hoy en día. Van apareciendo géneros nuevos y no es simplemente, pues qué bonito que aparece un modo nuevo de literario y tal, sino que aparece por algo, ¿no? Porque la sociedad de algún modo lo ha pedido de un modo natural, ¿no? Así que el teatro, primero las tragedias y luego aparecen las comedias, aparece en ese momento preciso de la historia de Atenas, en el cual Atenas es una sociedad democrática, inquieta, avanzada, poderosa, es un imperio en el Mediterráneo. Y en esta sociedad donde aparece la tragedia, es interesante ver que la tragedia como tal va a desarrollar una postura crítica. Ese momento de la sociedad ateniense es un momento muy crítico en todos los aspectos de la vida, ¿no? Hay muchas personas en la sociedad ateniense que se están haciendo preguntas muy profundas, ¿no? Sobre el sentido de la vida, sobre qué es lo que vale la pena, qué es lo que no vale la pena. Y eso supone una postura crítica con respecto a los mitos, porque los mitos, sobre todo con Homero, con la Ilíada y con la Odisea, habían servido y seguían sirviendo en la Atenas democrática para educar. Era un faro sobre el sentido de la vida, ¿no? Además de ser un referente estético para el arte, ¿no? Pero la tragedia justamente aparece
y el teatro, vamos a decirlo en líneas generales, porque es un momento de grandes preguntas y sobre todo sobre los mitos, ¿no? Yo ahora me planteaba perdón, vuelvo un poquito atrás. Homero primero ha sido el educador de Grecia, llegamos a esa Atenas del siglo V, que es una sociedad también muy educativa y que encuentra en la tragedia un nuevo modo de educar moral y sentimentalmente a los griegos. Y esto me hace plantearme una constante, y no sé qué pensaréis, pero luego podemos hablarlo, si no son hoy en día las series de televisión los grandes educadores morales y sentimentales de la juventud, pero también, diría, siguen siendo de generaciones también mayores, ¿no? Lo digo porque ese paralelismo se sigue manteniendo. Los poetas, que era como llamaban los griegos a los literatos en general, habían sido durante siglos los educadores de la sociedad, los maestros de la verdad. Guardaban e interpretaban el depósito tradicional de las historias míticas. Yo pienso que hoy en día los medios de comunicación, las series, el cine, principalmente, desde luego la literatura, siguen haciendo ese papel, ¿no? De educadores morales y sentimentales, pero ya digo que luego si queréis podemos hablar de esto, ¿no? Dice Píndaro, que era un autor de aquel momento, que si los niños tienen pedagogos, los adultos tienen a los poetas. La sociedad griega no tiene ningún empacho, ningún problema en reconocer que cuando ellos van al teatro están siendo educados. Nosotros hoy parece que separamos mucho más las cosas, ¿no? La estética por un lado, la ética por otro, la educación, la política. En el mundo griego todo está mucho más unido, ¿no? Bueno, pues ese prestigio educativo de los poetas de aquel momento es el que Platón va a atacar en su obra La República, desde el punto de vista filosófico y ético, porque según él es el filósofo quien debe educar, no el poeta. Y esto es muy polémico, ¿no? También es polémico hoy, ¿no? Plantearlo, ¿no? Y yo no voy a entrar en esa polémica, que por otro lado es muy conocida, pero sí que me haría la pregunta, ¿qué tipo de poeta es ese que Platón se encuentra en la Atenas de su momento y que está criticando? Pues en buena medida el poeta que él está criticando es el dramaturgo, porque la sociedad ateniense está yendo al teatro como un gran fenómeno de masas, vamos a decirlo así, ¿no? Antes de los dramaturgos habían aparecido los aedos, es decir, los poetas de la épica, de las narraciones largas, heroicas. Son los recitadores narrativos itinerantes que van de ciudad en ciudad, que principalmente están narrando las obras de Homero. Después de ellos, en el tiempo, llegan los poetas líricos, con cuyas obras hoy en día nos identificamos. Lo que hoy entendemos por poesía, ¿no? La poesía lírica. Y posteriormente, pero sin abandonar ni a la épica ni a la lírica, llegan los dramaturgos, aparecen los dramaturgos en la Atenas democrática, que están reinterpretando el sentido de los mitos. Esos mitos que la población conocía, ¿no? Los conocían muy bien, pero los van a presentar de un modo novedoso. La pregunta entonces ahora sería, ¿cómo toman el depósito tradicional y lo presentan novedosamente? Pues toman esas narraciones míticas y las recortan. Como también en el cine no se puede contar, a lo mejor, pues toda la Ilíada. Habría que hacer más bien una serie, ¿no? De muchos capítulos, ¿no? Bueno, pues ellos tienen unas horas para poner delante del público que va al teatro y entonces cogen las narraciones míticas y recortan, ¿no? Seleccionan un capítulo y lo van a presentar desde una nueva perspectiva que también quiere ser emocionante y quiere ser educativa para el público. Bueno, pues ¿cuál es esa perspectiva, no? Pues es una perspectiva centrada ahora en el destino patético, doloroso de los héroes. O sea, siguen apareciendo los héroes de la épica, pero ya no se persigue provocar en el oyente, en el espectador, una admiración por las hazañas de los héroes de los mitos, sino que ahora se invita al espectador a reflexionar sobre los riesgos y el dolor que tiene la condición heroica. Esto de ser héroe tiene también su segunda parte, podríamos decirlo así, ¿no? O también podríamos hacernos la pregunta, ¿qué ocurre
después de la hazaña. ¿Qué ocurre en muchos casos cuando el héroe viene inevitablemente a la vida ordinaria? Como vamos a ver que ocurre en la tragedia Medea. Y el héroe no puede escapar de su condición de ser humano ordinario, de ser un ser humano ordinario sujeto a las mismas condiciones de los demás seres humanos. Es decir, el dolor, el sufrimiento, la muerte, la angustia ante el sinsentido, ante la injusticia, la dificultad para comprender lo más importante de la vida, ¿no? Y esto lo volveremos a tratar después, ¿no? Bien, en todo caso, el foco del escritor de tragedias y por lo tanto el foco que se plantea al espectador y que es lo que él puede ver y a nosotros como lectores hoy, ya no se va a poner en la fama del héroe, en su gloria, sino que se va a poner en la peripecia patética. Esos cambios traumáticos que le van a venir al protagonista, al héroe, por las acciones de otros y por sus propias acciones que le van a hacer sufrir. Y el mejor modo de transmitir esto, y esta es la aportación del teatro, va a ser omitiendo al narrador. Esa figura que es esencial en la épica desaparece y entonces lo que aparece delante del espectador son los propios personajes, hablando y actuando. Y gracias a eso nosotros hoy tenemos el teatro y tenemos el cine y tenemos las series, donde van apareciendo y tenemos los personajes y tenemos esa ilusión ficticia de que estamos nosotros asistiendo directamente, sin intermediario, a las palabras, a las emociones y acciones de los personajes. Este enfoque intensifica unas posibilidades comunicativas que claramente hoy podemos reconocer en nuestro sistema de representaciones de ficción, ¿no? Cómo las series, el cine, se nos ponen en primer plano, ¿no? Y a veces la literatura está pasando como a un segundo plano, ¿no? Bien, sobre todo con Eurípides, si lo comparamos con Esquilo y con Sófocles, vamos a ver cómo esta situación trágica que he descrito se vuelve más cercana a la vida del espectador. Yendo un poco al argumento de esta tragedia de Medea, las narraciones épicas del mito de Jasón y Medea contaban que Medea ayuda al héroe Jasón a matar al dragón para conseguir el vellocino de oro. Esta es la leyenda de Jasón y los argonautas, ¿no? En esta parte de la narración épica, nosotros como lectores estamos asistiendo a una hazaña que podemos admirar y ante la que nos maravillamos, ¿no? Vemos héroes haciendo cosas increíbles, ¿no? Esto es el mito contado según la épica. Pero, ¿qué ocurre cuando la representación literaria de Jasón y Medea se sitúa después de estas hazañas míticas de matar dragones y se sitúa después? Y entonces lo que encontramos es que Jasón y Medea son dos emigrantes que se establecen con sus dos hijos, porque se han casado, han tenido dos hijos, se establecen en Corinto, que es una ciudad conocida, y viven como una familia integrada, hasta que Jasón repudia a su mujer Medea porque ha encontrado una nueva compañera que le interesa más por su juventud, por sus contactos sociales, por su riqueza, porque es la hija del rey de Corinto, y Medea se enfada, sufre y busca un modo de vengarse. Yo creo que nos damos cuenta del cambio que ha habido, ¿no? Primero una narración, la de la épica, de las hazañas, de lo extraordinario, de lo maravilloso, ¿no? Y luego con la tragedia, una narración dramática de algo que podemos empatizar mucho más, porque parece que es como de vida cotidiana. Casi que si lo contáramos mal parecería un culebrón, ¿no? Decir, bueno, fíjate aquí el problemón matrimonial, conyugal, familiar, ¿no? Que que deja a su mujer y la mujer se enfada y planea una venganza, ¿no? Ya no estamos ante un episodio de poderes y acciones maravillosos propios de gente extraordinaria, aunque también esto va a aparecer en la tragedia, pero en un segundo plano clarísimo, sino que estamos ante un episodio de conflicto matrimonial y social, un conflicto moral y psicológico que puede resonar empáticamente en el espectador y que puede recordarle situaciones cotidianas, más o menos cercanas, que le afecten o que le pueden afectar, ¿no? Yo creo que por eso la tragedia nos sigue
apelando de un modo tan directo, ¿no? La tragedia entonces comienza a dar entrada a la vida cotidiana, comienza a representar lo que había estado ausente, lo que había sido invisible para la literatura en gran medida. Siempre me acuerdo de una frase del sociólogo italiano Pierpaolo Donati, que dice que la vida cotidiana es lo que queda cuando los héroes se han ido a Troya, hablando de cuando empieza a aparecer la vida cotidiana en las representaciones literarias, ¿no? En Grecia. Cuando los héroes se han ido a Troya a luchar, ¿qué es lo que queda en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades? Pues lo que quedan son las mujeres, los ancianos, los niños, los esclavos. Y de hecho la tragedia Medea comienza con el diálogo entre un pedagogo, que es el maestro de los hijos de Jasón y Medea, y la nodriza de los hijos. O sea, un diálogo entre dos esclavos. Y luego aparece Medea, que va a dialogar varias veces con el coro formado por las mujeres de Corinto, ¿no? Este es el primer punto que quería resaltar, ¿no? Que creo que explica en parte por qué nos sigue interesando tanto esta tragedia 2400 años después. Es un conflicto familiar, es un conflicto conyugal firmemente enraizado en la naturaleza de las relaciones humanas. Yo creo que esto es transcultural, aunque hay muchos aspectos culturales que podemos decir, bueno, aquello era propio del mundo griego, es verdad, que ya no lo vivimos así, pero lo que más nos interesa, creo, sigue siendo ese aspecto de lo transcultural, ¿no? Bueno, y un segundo punto que quiero comentar también, que me referí antes, es que la tragedia viene como género literario exigido por ese momento cultural y social de Atenas, esa sociedad vigorosa, próspera, participativa, inquieta, pero al mismo tiempo con muchos conflictos, ¿no? Que quiere saber cómo vivir, quiere saber cómo organizarse en la sociedad y que ve que es necesario debatir y deliberar en público. Y esto va a aparecer también mucho en la tragedia y va a aparecer en Medea. Y esto nos recuerda a las escuelas filosóficas clásicas, que son contemporáneas del teatro griego. Los estoicos, los epicúreos, los platónicos, los cínicos, los aristotélicos. O sea, la filosofía y el teatro están reflejando y participando en esa sociedad que yo llamaría conversacional. Esta sociedad conversacional que naturalmente da motivo a este género literario de la tragedia que refleja la sociedad y que al mismo tiempo le ayuda a autocomprenderse como sociedad, ¿no? Esto yo veo un parangón, un paralelismo con nuestra sociedad, ¿no? En este momento también, en cuanto al pensamiento, somos inquietos, ¿no? ¿Cuántas publicaciones académicas, de acuerdo, pero, por ejemplo, escritas, por ejemplo, podcasts, ¿no? Ahora mismo en Internet hay muchos sitios, muchas grabaciones, muchos encuentros, incluso yo diría este encuentro que estamos teniendo ahora, que quiere dar luz sobre el sentido de la vida, ¿no? ¿Cuántas iniciativas de formación, de autoformación, de autoayuda, ¿no? Somos una sociedad occidental ahora mismo muy inquieta, buscando respuestas para vivir mejor, para ser feliz, justamente lo que las escuelas filosóficas atenienses estaban planteando, estaban ofreciendo a la sociedad, ¿no? También aquí habría que colocar a los sofistas, ¿no? Y luego también creo que hay un paralelismo en cuanto a las artes. En aquel momento es una población tan inquieta con respecto a las narrativas y nosotros lo mismo, sobre el cine, sobre las series, ¿no? Queremos autocomprendernos a través de lo que el arte narrativo nos propone, ¿no? Nosotros, además, no hemos abandonado nada. Los griegos de aquel momento, comparado con nosotros, tenían poco en cuanto a géneros literarios. Nosotros lo tenemos todo. Y ahora mismo tenemos una gran oferta que dice mucho de cómo vivimos, ¿no? Dime qué lees o qué estás viendo en pantalla y te diré quién eres, ¿no? ¿Qué géneros estamos, entre comillas, consumiendo? No me gusta utilizar la palabra consumir, pero estamos buscando, ¿no? Y cada persona en esta sociedad contemporánea, hay quien más va hacia narrativas amplias y quiere leer, ¿no? Y hay quien quiere narrativas más breves, ¿no? Y puede ser pues películas, ¿no?
series, incluso hablaría de la publicidad, ¿no? De la publicidad o de los vídeos musicales, ¿no? Esas pequeñas narrativas, a veces desconfiguradas, hechas a pedazos, porque se vuelven muy líricas. Estoy pensando más en los vídeos musicales que se pueden encontrar en YouTube, donde se percibe que hay una narrativa, se nos está contando algo, pero de un modo muy condensado, muy emocional, ¿no? Y a veces solo con partes, ¿no? Para que el espectador recomponga la historia que parece que se está desarrollando allí, ¿no? Bueno, vuelvo de nuevo a la tragedia, a nuestra tragedia de Medea, ¿no? Esa sociedad vigorosa, tensa, crítica consigo mismo, que está madurando, se está autodescubriendo, descubriendo, es en esencia una sociedad dialógica. Es un rasgo fundamental del modo de ser ateniense. La conversación, el diálogo, la deliberación común. La tragedia nos está representando ficticiamente aspectos que estaban ocurriendo en la vida ateniense, ¿no? Aspectos esenciales de la vida en la polis, pero a través, siempre contando con esa dialogicidad. Por eso en la tragedia aparece directamente, sin narrador, el protagonista que monologa en voz alta, y eso quiere decir que es un diálogo consigo mismo, expresa sus emociones y actitudes y conocimientos en vistas a compartirlos y a confrontarlos con los de los otros personajes en el diálogo. Y es en el diálogo donde se realiza la acción principal, donde el héroe se decide, ataca, rechaza y queda configurado en su destino por sus palabras en ese modo dialógico, ¿no? Medea es la obra, es una expresión y una representación de muchas cosas. Y yo me voy a quedar en este modo dialógico y me voy a centrar brevemente en la relación entre psicología y moral, pero va a ser brevemente, ¿no? Y para ello voy a recordar también brevemente el argumento, ¿no? Medea es la hija del rey Eetes de la Cólquida, que es un país al norte de Grecia, no es Grecia, es parte de Asia. Ella es sacerdotisa de Hécate, de la que ha aprendido los principios de la hechicería. Medea es el arquetipo de bruja, de hechicera, y además tiene una condición de mujer autónoma que es muy distinta, incluso contraria, al prototipo ideal de mujer entre los griegos. La mujer griega es otra cosa, una mujer sometida, subordinada siempre al hombre, que no quiere decir que sea algo indecoroso, aunque no me quiero meter mucho por aquí, pero podríamos acordarnos de Penélope. Penélope está a la espera de Ulises y cuando Ulises llega tiene mucho que decir y lo dice, ¿no? Es muy interesante. Pero es muy distinto a la mujer asiática que podemos ver en Medea, ¿no? La tragedia Medea se sitúa después de la conocida historia de Jasón y los argonautas, ¿no? Jasón es el héroe griego que va a buscar el vellocino de oro, esa piel de carnero que era dorada, va a ese país de bárbaros, lo consigue con la ayuda de Medea, se casa y se escapa con ella, ¿no? Porque Medea se supone que bueno, su corazón ha sido traspasado por los dardos de amor de Eros, queda prendada por Jasón y le ayuda a conseguir el vellocino de oro en contra de los intereses de su padre, el rey Eetes, ¿no? Por eso ella tiene que escapar, se escapa con él, ¿no? Está enamorada de Jasón, ¿no? Es perseguida por su hermanastro, Absirto, pero Medea, que sigue tan enamorada de Jasón, que está dispuesta a todo por estar con Jasón, engaña a Absirto, que va en solitario a negociar con Jasón, es una trampa, y en ese momento es asesinado, descuartizado y arrojado al mar. Y todo esto es el plan de Medea, ¿no? Con su propio hermanastro, ¿no? Ya se ve lo hechizada que ella misma está por la pasión amorosa, ¿no? Bueno, pues tras otras aventuras, Jasón y Medea llegan a la ciudad griega de Corinto, donde reina Creonte, y ahí es donde empieza la tragedia contada por Eurípides, ¿no? Y aquí las cosas han cambiado. Aquí ya digo, volviendo a lo de antes, despunta la vida cotidiana.
La tragedia empieza con un conflicto familiar, sin que Jasón esté actuando como un héroe, sin que Medea tampoco esté aplicando sus poderes, aunque luego aparecerán, ¿no? Jasón ha abandonado a su esposa, junto con sus dos hijos, ¿no? Él espera prosperar al haberse casado con Glauce, la hija de Creonte, ante el desconsuelo y la indignación de Medea, que ve su lecho conyugal deshonrado, ¿no? Creonte, que había planeado el matrimonio, ante el temor de que Medea, sabia y hábil, se vengue, ponga en marcha una venganza, pues Creonte, que es el rey de Corinto, ordena su inmediato destierro, ¿no? Cuanto antes que esta mujer se vaya de aquí, porque sabemos que es lista y que puede ser peligrosa, ¿no? Pero Medea, fingiéndose sumisa al rey, pide solo un día de plazo, ¿no? Antes de irse al destierro. Los hijos pueden quedarse, Jasón es partidario de que los hijos se queden allí, ¿no? Porque él les va a dar una educación, porque van a ser, los hijos van a entrar, digamos, en la casa real. Y mientras tanto, en ese plazo, Medea trama su venganza, hace unos regalos a Glauce, una corona de oro y una túnica, pero que están envenenados, ¿no? Y que en cuanto Glauce se ponga la túnica y la diadema de oro, pues va a morir de manera horrible, ¿no? Y es lo que ocurre. Glauce muere y Creonte también muere porque al ver a su hija agonizando va a socorrerla y al tocarla él también se contamina de esta enfermedad, ¿no? Que, bueno. Tras perpetrar ese horrible crimen, Medea mata a sus propios hijos. Y esto es como el núcleo del conflicto moral y por lo que yo creo que seguimos queriendo leer y ser espectadores de esta tragedia, ¿no? ¿Por qué Medea mata a sus hijos? Y lo sabemos, para hacer daño a Jasón, ¿no? Y esto seguramente nos trae a la mente, y ahora mismo en España, ¿no? Ha habido un episodio de cómo al final los hijos acaban muriendo por un conflicto entre los cónyuges, ¿no? Porque uno de los cónyuges quiere hacer daño al otro y acaba con esa perversión de matar a los hijos, ¿no? O sea, lo que hoy nos puede y nos escandaliza, ¿no? Ya 2400 años antes Eurípides ya lo estaba contando, ¿no? Pero es que Eurípides coge un mito que ya existía no sé si decir miles de años antes, pero desde luego cientos de años antes también, ¿no? Bueno, Medea mata a sus hijos, Jasón se desespera y Medea escapa de Corinto en un carro de oro, porque un carro, sí, de su padre, que es Helios, el dios Helios, perdón, su padre no, de su abuelo. Y va a escapar a Atenas, porque allí ha concertado un refugio con el rey de Atenas, Egeo. Y es como termina la tragedia, como ella desde el carro de oro, ya a salvo, increpa a Jasón, echándole la culpa de lo que ha ocurrido y llevándose los cadáveres de sus dos hijos en el carro, ¿no? Bueno, contado así, yo creo que no pasaría de ser una película sobre una venganza que sale bien, o sea, es una venganza que le ha salido bien a Medea, ¿no? Pero si pensáramos que esta tragedia es solo eso, no estaríamos captando la profundidad de esta narración, ¿no? Y pienso que parte de su valiosa profundidad de esta tragedia viene de la dimensión moral y psicológica de la obra. Yo no soy especialista en teatro clásico, ni siquiera en literatura clásica griega, pero sí que es una tragedia que he utilizado muchas veces en clase de grandes libros con los alumnos universitarios, ¿no? Y he visto que podríamos hablar de muchos aspectos culturales e históricos que están reflejados en esta tragedia, de los roles aparejados a ser hombre y mujer, tal como estaban modelizados en aquel momento cultural en las Atenas del siglo V a.C. y aparecen representados en la tragedia de Eurípides, ¿no? Podríamos hablar de la condición de la mujer en aquel momento, pero ya digo, no soy especialista y por otro lado, entroncando esta tragedia con este ciclo de grandes libros que ayuden a pensar, me
me voy a fijar solo en este aspecto psicológico-moral, que es, en el ciclo se ha comentado como el susurro al oído, que yo interpreto como el susurro de la conciencia, ¿no? Y donde hay conciencia hay deliberación, con uno mismo y con los otros. En Medea encontramos un deliberar, un pensar con los otros, con uno mismo, con el otro, ¿no? Pensando uno mismo como si fuera un otro, ¿no? Pero no al modo de un diálogo platónico, sino al modo de una conversación enmarcada en un conflicto, ¿no? Un conflicto cotidiano. Vemos a Medea conversando con la nodriza, conversando con el coro de las mujeres, con Creonte, con Jasón, conversando consigo misma, y al mismo tiempo nos damos cuenta que Aristóteles, en la Ética de Nicómaco, está pidiendo esa deliberación con los otros que uno debe tener en las cosas importantes de la vida, ¿no? No se pueden tomar decisiones importantes sin deliberar. Medea lo va a intentar, pero es una deliberación muy tensa, donde se va a imponer una pasión negativa, ¿no? Y aquí también viene el argumento de Aristóteles. No es que las pasiones no tengan que aparecer en la deliberación, porque Aristóteles habla del gobierno político de las pasiones, sino que las pasiones deben estar gobernadas. Y este es el problema de esta tragedia, que al final en la deliberación se escapa, ¿no? La pasión triunfa, ¿no? Hay que reconocer que para Medea es muy complicado deliberar, ¿no? Porque se le impone la soledad de encontrarse como extranjera en una ciudad griega, se impone la dependencia real que tiene de Jasón, la injusticia de este para con Medea, la indignación de Medea por el juramento del matrimonio roto, que ella invoca a Zeus, ¿no? Y esto no es una causa pequeña. Y también, y no como algo que no tenga importancia, sino todo lo contrario, para Medea es muy importante el qué dirán, la fama, la consideración social. De hecho, en sus monólogos, varias veces, al final, cuando ya se decide a cometer todos los crímenes y también el de sus hijos, acaba diciendo que ella no va a consentir que sus enemigos se rían de ella, ¿no? Es una cuestión de poder. Tanto Jasón como Medea van a romper juramentos sagrados, ¿no? Por un deseo de buena consideración social, por un deseo de poder. Jasón rompe el matrimonio por ese nuevo estado que él desea conseguir, y Medea mata a sus hijos por venganza contra Jasón y por dejar claro que ella tiene un gran poder, ¿no? Y que no quiere aparecer como una persona humillada ante la sociedad de Corinto, ¿no? Yo creo que si este drama sigue reclamando nuestra atención de lectores, de directores de escena, de autores, de actores, es por esta complejidad humana representada, esta representación de una conciencia moral indisoluble de su vivencia particular psicológica. Porque Medea y Jasón muestran tipos psicológicos. Yo creo que vemos claramente un personaje colérico en Medea y principalmente vemos un temperamento flemático en Jasón, ¿no? Vemos conflictos, vemos arcos de transformación en ese recorrido de la felicidad a la infelicidad que indica Aristóteles en la poética. O sea, estamos constantemente viendo esa conexión entre lo psicológico y lo moral, y no podemos separarlos, ¿no? Y nos sigue interesando, aunque hoy en día, en nuestra posmodernidad, estemos tan habituados e incluso podamos valorar esas historias sin una estructura definida, con finales no cerrados, simplemente sugerentes, con acentos líricos, con discontinuidades. Es verdad, ¿no? Pero también, como dice Paul Ricoeur, estas posibilidades de construcción narrativa nos atraen porque, por contraposición, conocemos el esquema sólido de la narración de la acción humana fuerte, ¿no? Donde se dan esas grandes posibilidades de comprensión de la felicidad y la infelicidad humana, ¿no? Y creo que es aquí donde una y otra vez vuelve la actualidad del drama de Eurípides, ¿no? Esa presencia fuerte de lo moral y de lo psicológico, ¿no? Es verdad que Medea actúa bajo condicionantes sociales y personales psicológicos muy serios, pero sus acciones no son un simple resultado de una mecánica psicosocial, porque si fuera así, estaríamos ante un protagonista plano, propio de novela naturalista del XIX, con una intención ideológica, política, ¿no? O sea, Medea sería simplemente material para confeccionar una bandera política
que valdría para azuzar batallas culturales. Hoy en día estamos teniendo batallas culturales y Medea puede ser muy fácilmente cogida para plantear reivindicaciones políticas, ideológicas, que habría que ver, y eso sería otro debate político en el que podríamos entrar, ¿no? Pero entonces Medea, la tragedia de Eurípides, dejaría de ser ese producto cultural tan importante que hoy seguimos queriendo presenciar, ¿no? Se nos vuelve Medea con unos perfiles tremendamente humanos, universales, transculturales, ¿no? Resuena ese perfil de la protagonista, pues con una fuerza psicológica compleja, empatizable, en un arco de transformación moral que nos resulta cercano y verosímil, dolorosamente verosímil, porque todos en algún momento hemos de tomar decisiones y a veces bajo pasiones, ¿no? Y se nos hace muy, muy presente, ¿no? Esto ya llamó la atención en aquel momento, del siglo V, ¿no? Tenemos otras tragedias como el Hércules loco de Eurípides, donde el héroe también hace barbaridades, pero está fuera de sí, está en un momento de locura. Y cuando vuelve de la locura se da cuenta de lo que ha hecho. O también Edipo, ¿no? La tragedia de Sófocles, donde Edipo actúa sin tener la información sobre quiénes son los otros y quién es él mismo, ¿no? Aquí, en Medea, la protagonista sabe muy bien lo que hace. Esto es como el cambio tremendo, ¿no? Y sabe muy bien lo que va a ocurrir, lo que va a ganar y lo que va a perder. Yo pienso que esto eleva la tensión dramática de un modo muy novedoso, muy intensamente, y que eleva la tragedia a un plano que, en mi opinión, solo se va a ver en las narraciones de los grandes textos judeocristianos en la Biblia, ¿no? Donde el libre albedrío comparece de modo fuerte, potente, con todas las consecuencias. Bueno, pues algo de esto ya estamos viendo en Medea. Medea sabe, no es que esté loca, no es que esté drogada, es que sabe lo que va a hacer y sabe en quién se va a convertir. Por eso me parece que es fundamental el final del último monólogo de Medea en la tragedia, dirigido a las mujeres de Corinto, que voy a leer, ¿no? Y dice así, que es el que he puesto en el archivo que envié, ¿no? Dice: amigas, mi acción está decidida, matar cuanto antes a mis hijos y alejarme de esta tierra. No deseo por vacilación entregarlos a otra mano más hostil que las mate. Es de todo punto necesario que mueran, y puesto que es preciso, los mataré yo, que los he engendrado. Así que, ármate, corazón mío. ¿Por qué vacilamos en realizar un crimen terrible, pero necesario? Vamos, desdichada mano mía, toma la espada, tómala, salta la barrera que abrirá paso a una vida dolorosa. No te eches atrás, no pienses que se trata de tus hijos queridísimos, que tú los has dado a luz. Olvídate por un breve instante de que son tus hijos y luego llora. Porque, aunque los mate, ten en cuenta que eran carne de tu carne. Seré una mujer desdichada. Es tremendo, ¿no? ¿Qué tensión hay en este parlamento donde se ve que Medea es totalmente consciente de lo que va a hacer y totalmente consciente de que se va a convertir en una mujer desdichada por su acción, ¿no? Yo pienso que Eurípides, cuando al final de la tragedia hace que Medea diga esto, es porque Eurípides quiere que esto quede muy claro, ¿no? Esto es una subida de escalón, ¿no? En cuanto a la libertad del héroe trágico, en cuanto a lo que está en juego aquí, ¿no? Medea es una mujer apasionada, desde luego, pero no ha perdido la lucidez, no ha perdido su conciencia moral, su inteligencia moral. Su inteligencia moral está susurrando al oído, yo diría más, está gritando con contundencia. Y esto no quita que su deliberación sea moralmente condenable. Llega al final a una decisión que es condenable, ¿no? Es condenable por las mujeres de Corinto y me parece que es condenable por el narrador implícito de esta obra, que está mostrando que efectivamente el crimen de Medea con sus hijos no es algo recomendable, moralmente recomendable, ¿no? Y vemos esa expresión psicológica y vemos la desdicha, que es el efecto moral, ¿no? No estamos en el caso de un perturbado
por una causa interna o externa, sino que alguien que consiente con advertencia plena, ¿no? Y esto eleva la representación, la propuesta de diálogo con el público, por encima de una reflexión puramente sociológica sobre los condicionantes o determinantes para la acción de Medea, ¿no? La reivindicación de la libertad aquí es esencial y le da una dimensión enorme, ¿no? Nos introduce en el misterio de la persona sin reducirla a un juguete de fuerzas sociales o simplemente impulsos pasionales, ¿no? La libertad está presidiendo hasta el último momento, ¿no? La venganza ha salido bien, pero la vida de Medea queda muy mal y ella lo sabe y ella lo dice. Se ha convertido en una mujer desdichada, ¿no? Bueno, yo creo que incluso me he pasado mucho del tiempo, habría mucho más que decir, yo he querido dejar las cosas aquí. Si os parece, yo ya cierro y abrimos el debate o el coloquio o lo que queráis. Muy bien, José Manuel, muchísimas gracias. Creo que has dicho un montón de cosas, has abierto muchísimos temas súper interesantes en este ratito que te hemos escuchado. Te aseguro que, pues eso, nos dan ganas de escucharte muchísimo más, así que ahora es el turno de que, pues eso, quien tenga alguna inquietud, pues es el momento de preguntarle a José Manuel. Javier, adelante. ¿Me oye ahora? Sí. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver. Lo primero, agradecer al profesor Mora Fandor, de verdad, su magnífica intervención. Tenía alguna duda, pero es que me la ha aclarado. Simplemente quiero alguna cosa, pero realmente es verdad, porque has situado la tragedia Medea dentro de lo que es la tragedia en Grecia. Me ha gustado mucho eso, la función pedagógica que tenía la tragedia. Has comentado el tema de los aedos, de la poesía lírica y por último, en última instancia, la tragedia y lo que implicaba. Bueno, vamos a ver, Medea. Claro que ha sido importante, tan importante ha sido, según he leído yo, porque el libro me lo he leído y he leído algún comentario de una edición de Penguin Clásicos, que bueno, es una de las que encontré en su día. Y bueno, y habla que es de las tragedias más representadas como tragedias en el teatro. Pero es que al cine ha sido llevada en varias ocasiones. Y ahí alude a la de Jules Dassin, francés, a la de Pasolini, con María Callas, que la recuerdo yo haberla visto un tiempo haciendo de Medea. Le pega bastante el papel, magnífica. Y luego la última que no he visto, de Theo van Gogh, este cineasta holandés que fue asesinado, por cierto, hay que decirlo, por un radical, digamos, islamista, si no recuerdo mal. Sí. Bien, bueno, esto en el contexto es decir que estamos hablando de una obra muy importante. Claro, se podía hablar de ella en muchos aspectos, pero realmente es que has planteado el tema de la tragedia como ejercicio de la libertad. El ejercicio de la libertad que lleva al mal totalmente. O sea, el mal existe en el mundo y yo puedo optar por hacer el mal, es lo que hace Medea. Pero claro, eso es muy simplista decirlo así. La tragedia es mucho más que eso. Y es muy pedagógica en ese sentido y tú lo has recordado. Y por último, me permitiría leer la frase final en plan de pedagogía que hace el Corifeo, dirigiéndose ya al público, porque me encanta la final, sinceramente, sí. Pero subrayado. Dice: con inesperados y horribles acontecimientos tejen los dioses nuestras vidas. Lo que habría tenido que suceder no ocurrió nunca. Lo que esperamos no se cumple. Y a lo inesperado la divinidad abre paso. Bueno, pues dice bastantes cosas el Corifeo ahí. Y realmente, aparte lo dice en términos muy bellos, términos bonitos. Y esa función de pedagogía, esa función educadora de la tragedia creo que se cumple. Y bueno, por supuesto, he dicho eso, pero podría decir más frases que me he subrayado y que tú has dicho y que podíamos seguir hablando. También apuntar lo que al principio, antes de la grabación, habíamos comentado, claro, de candente actualidad está el tema de la violencia vicaria ahora, es decir, esto es lamentable. Pero bueno, claro, es que viene a cuento. Decirlo, bueno, al leer Medea ahora me he acordado desgraciadamente de lo que ha pasado en Tenerife y bueno, sobre las palabras. Es decir, lo que pasa es que esto es la vida cotidiana y no la ha escrito Eurípides. Aquí tenemos Eurípides, como bien has dicho usted, hace 2500 años diciendo esto.
¿Qué quiere decir? Que la condición humana es la que es y los grandes trágicos reflejan la condición humana. Por eso hay que leer estos libros y seguir en sesiones como estas y comentando y aprendiendo todos, nosotros más, desde luego de vosotros, de estos grandes autores y de estos grandes libros, lo que quería comentar. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Javier. No, aprendemos en el diálogo, ¿no? Que yo creo que es parte de los grandes libros y es parte de esta tradición occidental que tenemos, que viene en parte de los griegos, ese dialogar, ¿no? Contrastar, deliberar, ¿no? Y estamos ejecutando algo que supongo que a Eurípides le gustaría mucho, ¿no? Entrar en este diálogo. Vamos, me alegro mucho de que hayas subrayado esas actualizaciones del mito de Medea, de la tragedia de Eurípides en el cine, es verdad, ¿no? Y en el teatro sigue estando con nosotros. Cada actualizador pues elegirá unos aspectos u otros, pero también es verdad que eso también tiene unos márgenes, ¿no? Se puede banalizar mucho a Medea. Yo creo que todo el que entra en Medea con respeto sabe llevarse algo que está ahí, que es importante sobre la condición humana, que es lo que estás diciendo. Y también es verdad, y de algún modo me tengo que disculpar, porque yo he simplificado muchísimo. O sea, los propios especialistas en teatro clásico, en el texto de Eurípides, nos enseñan que hay muchos claroscuros, hay muchos matices, y yo no quiero entrar ahí, habría mucho que decir y es muy bello entrar ahí. Pero sí que lo que sí que quiero defender es este aspecto humanístico, ético de la libertad, ¿no? También con todos los claroscuros que están en el mundo griego, porque ellos no tienen la concepción exactamente como nosotros la tenemos, más de libre albedrío, por la tradición también cristiana, pero ¿cómo conectamos de bien con cosas que ya estaban intuyendo Eurípides aquí o Sófocles en Antígona, ¿no? Esas dignidades de los héroes griegos que aunque saben que se van a encontrar con un final no feliz, son también muy conscientes de la libertad que están teniendo, de su dignidad, ¿no? Sea Antígona para decir por encima de todo, yo voy a hacer lo que intuyo que es lo digno, que conecta con el más allá, pero en sentido contrario, Medea, que sería como un antiejemplo de alguien que no va a hacer algo bueno por su dignidad, sino que se está vengando, pero que no deja de tener ese resquemor de la conciencia de decir, yo sé muy bien que me voy a convertir en una persona desdichada, una mujer desdichada. Y eso creo que le da la grandeza a este personaje, que incluso terminando todo mal y sabiendo que actúa mal, pero es consciente de que hay algo muy grande, que es la libertad, y que está jugando cosas muy fuertes, ¿no? Que como es la vida de sus hijos, y eso nos lo hace muy actual y creo que es integrable en nuestra visión actual occidental con esta tradición cristiana. Es decir, yo encuentro ahí muchos puntos de vista donde lo cristiano simplemente asume condición humana. Verdades que Eurípides, Sófocles ya estaban palpando y cuando de un modo educativo ponían delante de los espectadores se sobrecogían y salían del teatro habiendo comprendido algo más con todo el misterio y el corifeo que tú has leído al final. Es decir, bueno, ¿salimos con respuestas perfectas? No, pero salimos con una percepción de que lo que somos como seres humanos es algo muy grande, muy misterioso y que hay que tratar con cuidado, ¿no? Muchas gracias, José Manuel. Tenemos otra pregunta, Manolo. Hola. ¿Se me oye? Sí, sí, perfecto. muy bien. Bueno, en primer lugar, por supuesto, felicitar a José Manuel, que me ha encantado la exposición, creo que ha sido muy clara, muy sintética y tocando los puntos esenciales, ¿no? Has acabado diciendo algo así como que Medea es consciente de lo que está haciendo, acomete su venganza, la venganza le sale bien, lo que le sale mal es su vida. Su vida a partir de ese momento es un desastre porque ha provocado una tragedia. Bien, ahí estamos de acuerdo. El asunto capital, me parece a mí, es que aunque no hubiese hecho eso, aunque hubiese hecho cualquier otra cosa, por ejemplo, sin más aceptar la expulsión, su vida habría sido lo mismo, es decir, un desastre. Entonces, si estamos en el ámbito de la vida cotidiana, la tragedia lo que expresa es que la vida cotidiana es esencialmente un desastre, una tragedia, ¿no?
Es decir, vamos a ver, la tragedia aparece, en la tragedia como el teatro, como la filosofía, como tú has señalado, en un momento en que el ser humano está en una situación de caos, de conflicto, donde no se tiene claro el sentido de la vida, donde no se tiene claro por dónde tirar. Es decir, Medea dice, ¿por dónde tiro? Mato a mis hijos, me vengo, no, me voy. Dice, es que vaya por donde vaya, el conflicto me sigue y no sé, no tengo claridad sobre esto. Esto Platón lo aborda, la filosofía lo aborda de otra manera. Es decir, la filosofía pretende, de alguna manera, cerrar con el juicio superior de la razón. No deja el asunto abierto y no sale uno después de una lectura de Aristóteles con la misma sensación que sale de ver la obra de Medea, con la cabeza llena de ideas, de sugerencias, de dudas, de posibilidades, sino que Aristóteles en la Ética en Nicómaco cierra. Dice, la acción correcta es esta. La acción, la exis proiresis, o sea, la acción del hombre prudente que actúa de esta manera y tal. Entonces da una... estoy planteando mi pregunta, todavía no he llegado, ¿no? Nosotros, me parece que está bastante claro que somos herederos, Occidente es heredero de Atenas y Jerusalén, ¿vale? El cristianismo cuando se integra en esta tradición cultural, que luego será Occidente, lo integre, la fecunda y tal, me parece que en cierto sentido lo que hace es una opción por expresarse lo que el cristianismo es, que es una religión, fundamentalmente con la opción filosófica. Es decir, San Agustín es fundamentalmente platónico y Tomás es fundamentalmente aristotélico, pero la conceptualización, la educación de Occidente es sobre todo apoyándose en la filosofía, me parece. Claro, estamos en un momento en el siglo XXI que vuelve a reeditarse el caos, el conflicto, la duda, no sabemos por dónde tirar, la filosofía entra en crisis, la filosofía de la sospecha, la deconstrucción, la posmodernidad, el mismo cristianismo está en tal... es decir, volvemos a estar en cierto sentido como al principio, volvemos. No sé qué te... Ahora ya sí lanzo mi pregunta. No sé... A ver, la pregunta. La pregunta vendrá ahora, claro. La pregunta es la siguiente. Vamos a ver. Si se ha construido, o sea, si se ha hecho fuerte la transmisión del cristianismo, fundamentalmente conceptualizándolo desde la filosofía y dejando al margen la tragedia, digamos que expone al vivo la imposibilidad de cerrar lo humano, la libertad, esto, Medea que dice vaya por donde vaya, o Antígona vaya por donde vaya, puedo salvar la dignidad pero no la vida, puedo salvar la vida pero no, claro, no puedo salvarlo todo, no puedo cerrar, como sí intenta la filosofía, como sí intenta digamos, pensamiento cerrado. Tal, es decir, lo que se habla ahora de la apertura y tal, no podía ser, ¿a ti qué te parece? ¿Podía la tragedia griega fecundar Occidente de manera que salgamos del conflicto en el que nos encontramos y nos dé un poco de luz en el sentido de la vida y todo esto? ¿Qué te parece? Por hablar un poco. No, muy interesante. Muy interesante. Menuda pregunta. Tu síntesis, muy bien. Vale, perdona, ¿te llamas? Porque sigue apareciendo... Manolo, pone Isabel, pero es mi mujer, que es la que manda. Ya me imagino. Vamos a ver, yo así de entrada, la pregunta tal como la has formulado al final, yo de entrada diría no, en cuanto como algo con suficiente potencia como para hacerse cargo de... Ahora, sí que diría parcialmente sí, yo pienso que hay que seguir leyendo la tragedia, sigue siendo luminosa, porque nos recuerda algo y sobre todo a las generaciones jóvenes. Yo doy clase en la universidad y creo que es muy interesante hablar de la muerte a las generaciones jóvenes, por ponerlo en primer plano, reflexionar sobre ello, porque hay como una gran distracción, ¿no? Una gran distracción, redes sociales, y además me he dado cuenta que los jóvenes quieren hablar de esto.
Entonces, poner una tragedia delante funciona muy bien, funciona muy bien. Aporta unas respuestas a ciertos problemas, pero si estamos yendo al gran problema, la tragedia se queda corta. Yo creo que el cristianismo, yo soy cristiano y para mí es la solución, integra la sabiduría griega, como muy bien decías, ¿no? Integra la filosofía, pero también la trasciende, ¿no? Yo creo que tanto... Es que me están viniendo muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero para los griegos la muerte es un fracaso, ¿no? En la Ilíada, al final de la Ilíada, cuando Príamo se encuentra con Aquiles para reclamar el cuerpo de Héctor, es increíble esa escena porque dice, bueno, Príamo va al matador de su hijo, o sea, y además él es el rey de Troya, o sea, si Aquiles mata a Príamo en ese momento, se acabó todo, ¿no? Se acabó la guerra de Troya, ¿no? Pero Aquiles no mata a Príamo. ¿Por qué? Porque percibe la piedad de Príamo, ¿no? Es decir, bueno, este hombre que es capaz de venir al campo griego, se pone de rodillas ante el matador de su hijo, simplemente por piedad, porque quiere recuperar el cuerpo muerto. Y en ese momento Aquiles se da cuenta de que todos somos iguales ante la muerte, ¿no? Y ese pensamiento le detiene y hace que le entregue el cuerpo, y no solo eso, sino que cena con Príamo, ¿no? O sea, la muerte iguala a todos. Eso es algo que todos los griegos se dan cuenta de que la muerte es la palabra final, es la gran derrota. La sabiduría es aceptar eso. Las escuelas filosóficas atenienses se pliegan ante esa realidad y hay que vivir dignamente ante ello. Y yo pienso que Antígona es un modo de acercarse también a eso, ¿no? O Aristóteles en la Ética de Nicómaco, cuando habla de felicidad, dice, bueno, la felicidad es una acción completa que dura toda la vida, en cada momento hay que estar haciendo lo que hay que estar haciendo y se acabó, y punto, ¿no? Y es a lo más que llega, ¿no? Y ya es una gran respuesta, ¿no? Pero claro, el cristianismo va a trascender eso, ¿no? Y yo creo que entonces el cristianismo asume muy bien el mensaje que los griegos ya estaban viendo en la Ilíada, asume muy bien lo que la tragedia honestamente puede decir, asume muy bien lo que los mejores filósofos están diciendo sin engañarse, pero claro, está integrado en el mensaje de trascendencia. Perderemos esta vida y va a ser un fracaso. Tomás de Aquino lo dice, ¿no? El peor fracaso humano es la muerte. O sea, hay todas las expectativas humanas que podemos ir atesorando y que podemos emocionarnos con algo, saber que todo eso va a desaparecer es el gran fracaso del ser humano, ¿no? Solo hay una respuesta, tiene que ser trascendente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te contesto, pero yo veo que ahora mismo traer la tragedia a nuestro momento cultural educativamente, yo diría sí, yo de hecho lo hago, los programas de grandes libros lo están haciendo, ya es mucha sabiduría hacerlo, pero es un mensaje incompleto, ¿no? O sea, si queremos atacar finalmente, hay que ir a la pregunta religiosa. Y ahí, pues cada uno, yo tengo mi respuesta, otros tendrán otra. Pero me parece que el camino propedéutico es muy bueno, ir a la tragedia. Muchas gracias, José Manuel. Pues tenemos otra pregunta, Ginés, cuando quieras. Ginés, no sé si me está escuchando. Ginés, ahora. Sí. Pues muchísimas gracias y enhorabuena al profesor don José Manuel Mora por todo lo que nos ha aportado en esta sesión, que es fabulosa y que es una delicia escucharle. Yo quería comentar, bueno, más que comentar, pues trasladar una inquietud a propósito de estos temas tan actuales. Por cierto, me ha gustado mucho esa correlación que has hecho sobre series de televisión, películas. Sin lugar a dudas, la gran película en estos momentos en España, que no ha tenido mucho premio, pero que es un auténtico reflejo de la tragedia griega y al mismo tiempo de la deconstrucción como
como filosofía rutilante en estos momentos es Petra, sin lugar a dudas, de Jaime Rosales. Es una película que apenas ha tenido eco en cuanto a premios Goya, pero que es muy, muy intensa y muy recomendable para trasladar, digamos, a la gran pantalla una tragedia griega. Bien, yo quería plantearte el tema, digamos, el clásico antagonismo entre Platón y Aristóteles a propósito del intelectualismo ético. A Platón, que hereda de Sócrates ese intelectualismo ético, y que Aristóteles, digamos, que lo matiza tanto que lo da por concluso, por así decirlo, lo da por amortizado en la medida en que considera que se puede actuar mal a sabiendas. Y yo creo que ese es un tema que para las generaciones de hoy es especialmente relevante y que me gustaría que pudieras hacer hincapié sobre ello. La distinción entre el que actúa mal por ignorancia y la del que no precisamente es por ignorancia el motivo que le lleva a actuar mal. Bueno, la verdad es que me has lanzado ahí algo más propio. Vamos, seguro que tú lo contarías fenomenal. Yo soy un profesor de literatura, pero que al meterme con estos textos, evidentemente te lleva a estas reflexiones, ¿no? Y creo que lo que yo pueda decir, bueno, no sé, seguro que lo podrías comentar tú muy bien, ¿no? Pero efectivamente, esa distinción me parece que es fundamental. Yo puedo hablar de la experiencia que tengo en clase con los alumnos, ¿no? Mis alumnos, que sobre todo son de periodismo y de publicidad, cuando leemos estas tragedias, al principio, cuando empieza el diálogo, suelen hacer argumentos bastante psicológicos, tienden al psicologismo, a entenderlo todo en categorías de psicología, ¿no? De empatía, Pero cuando vamos hablando más y va apareciendo el papel de la libertad, van captando, decir, bueno, esto es más serio, ¿no? Y además nos está interpelando, ¿no? Y además estamos notando como lo serio que es la vida, ¿no? Para todos, ¿eh? Y que efectivamente actuar bien o actuar mal no es una cuestión de pura psicología o de estética, ¿no? De me gusta o no me gusta, y que todo depende de las consecuencias agradables o desagradables que esto traiga, ¿no? Sino que se van dando cuenta de que hay algo más profundo ahí, ¿no? Que actuar mal o actuar bien te configura como persona y que te pone claramente, pues, en primer plano de qué va la felicidad, ¿no? Que no es tanto conseguir placeres o poder o dinero, ¿no? Sino que tiene que ver más con estoy creciendo interiormente a través de esta acción que he hecho o voy a hacer, con todo el misterio que esto tiene, pero con esa percepción que estoy teniendo de que, efectivamente, yo después de ponerme esta tesitura, esto es muy serio, ¿no? Y me gustaría actuar bien, ¿no? Es lo que yo creo que perciben, ¿no? En clase, y que yo mismo percibo, ¿no? Y que es esta cuestión de decir, ojo, que actuar bien o actuar mal, pues tiene esta profundidad, ¿no? Vamos, no sé si... Perfectamente, muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias. Bueno, Enrique, que tiene también la mano levantada. Enrique, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Perdón por haber empezado tarde, pero no me he hecho con el ordenador hasta casi media hora después. Por supuesto, felicitarle por su exposición, que me ha parecido muy interesante y muy profunda. Y a mí ahora me gustaría hacer un poco de excursus hacia un aspecto del contenido de la tragedia que, como se ha dicho ya aquí, está precisamente y desgraciadamente de moda hoy en día por un hecho que es idéntico, pero que hemos tratado poco, y es el aspecto psicológico. Porque el aspecto psicológico, aunque queramos remitirnos a valores éticos, que también es algo real y legítimo, pero también cuenta, el aspecto psicológico cuenta. Yo creo que esto está inserto dentro de alguna denominación que podríamos llamar como pasiones irrefrenables.
Estas pasiones irrefrenables, las ha tenido el ser humano a lo largo de toda su existencia y también hoy en día, que parecería que deberíamos de estar más civilizados. De todas maneras, me gustaría resaltar un poco la diferencia con la que yo creo que los griegos ven un fenómeno como este con respecto a nosotros. Creo que lo ven de una manera bastante distinta, o por lo menos algo distinta. Para los griegos, a pesar de que este fenómeno de decidir matar a los hijos por venganza para causar dolor a la persona de la que nos queremos vengar, al padre, pues de alguna manera ellos lo ven. Es verdad que ellos no tenían un concepto psicológico tan fuerte como el que tenemos hoy en día, y entonces los griegos antiguos lo ven como algo así que depende del hado, ¿no? Depende del destino, depende de como si fuera como si esa pasión de necesitar matar a los hijos por vengarnos del padre fuera algo que, como una divinidad que se nos mete dentro y que de alguna manera, sí, podemos decidir, la libertad siempre está ahí, pero de alguna manera nos domina y nos hace hacer eso. Es decir, que sería una pasión que más bien vendría de fuera. Hoy nosotros no lo vemos así, hoy lo vemos como una pasión que se ha impuesto a las demás pasiones que pueden estar funcionando en la cabeza del individuo que toma esa decisión, porque tenemos una concepción más psicológica de la conducta humana. Y claro, esto es un tema, no deja de ser un tema, por muy ético que lo queramos plantear, de la psicología. Es decir, cómo funciona el cerebro de una persona, hombre o mujer, porque ya hemos visto que también recientemente se han dado casos de hombres que matan a sus hijos por vengarse de la mujer y de mujeres que matan a sus hijos por vengarse del marido, ¿no? También se ha dado algún caso. Entonces, ¿cómo funciona un cerebro para que tome la decisión de matar a los hijos, que le causa daño a él también? Vamos, se supone que a él también le causa daño el hecho de matar a los hijos, igual que eso lo causa Medea. Pero entre las pasiones que experimenta de la venganza y del daño que se produce a sí mismo, vence por alguna razón la de la venganza. Es decir, ¿por qué la pasión o el sentimiento, la emoción? Yo prefiero decir la emoción. La pasión es más un término aristotélico. ¿Por qué la emoción de necesitar vengarse del otro pesa sobre la emoción de ¿cómo puedo yo matar a mis hijos? Eso es imposible. Y eso es un tema que a mí me interesa y yo creo que también merece un planteamiento psicológico, un planteamiento científico actual. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor algunos pueden, no sé, pueden considerar un sacrilegio, pero que también se ha dado en la historia, al menos en la historia de nuestros, no sé, nuestra historia religiosa. Estaba pensando en el problema, en el tema del sacrificio de Isaac por parte de Abraham. ¿No es lo mismo? Hombre, yo sé que mucha gente diría inmediatamente, ¿cómo va a ser lo mismo? Abraham no tiene más remedio que obedecer la orden de Dios, que eso es imperioso y está por encima. Sí, es que cada uno, para tomar sus decisiones, se hace sus propios planteamientos y depende de los valores con los que funciona, normalmente con los que se ha educado y en conexión con el tipo de personalidad que tiene, pues toma unas decisiones u otras. Pero no olvidemos ese caso tampoco, ¿eh? Si hemos de ser honestos hay que planteárselo también. Ya sé que la orden de Dios está por encima, pero entonces es que hay algo que estaría también por encima de la decisión de asesinar o no asesinar a un hijo. Es decir, el planteamiento psicológico es muy importante, porque depende de ese funcionamiento que no tenemos tan claro que funcione dependiendo de la voluntad personal del individuo. No es algo que sea un tema solucionado, pero dependiendo de ese funcionamiento psicológico, las decisiones se toman en uno o en otro sentido. ¿Qué pesa más? En realidad esto es una cuestión de valorar en cada individuo qué pesa más. Afortunadamente,
en la mayoría de los seres humanos racionales, pues no pesa más una decisión como esta que se ha tomado en Tenerife hace poco, afortunadamente. Pero como vemos a lo largo de la historia, no es descartable cualquier posición. No estoy quitándole tampoco, digamos, veneno, porque es una actitud totalmente envenenada. Pero a mí me interesa el planteamiento psicológico. Lo veo muy importante. Y por supuesto el ético también lo es. Pero ahora me gusta dejarlo un poquito al lado porque hemos de ver por qué eso puede producirse en un cerebro humano. ¿Por qué esa decisión se puede producir en un cerebro humano? Y ya termino. Bueno, es una pregunta y es un comentario. Vale, no, muy bien, muchas gracias, Enrique. No, me parece muy interesante y yo también me lo he planteado. Bueno, yo he puesto más el foco en lo ético, pero no desprecio en absoluto lo psicológico, y de hecho Eurípides, parte de su gran aporte es que lo psicológico claramente está allí y lo vemos funcionar, pero a mí lo que me gusta es que está lo psicológico con lo ético. O sea, a mí lo que me gusta es la relación que se está dando, ¿no? Y luego, yendo un poco a tus palabras finales, decías, afortunadamente, esto no es lo habitual de estos casos. Bueno, ese afortunadamente es porque al final la libertad manda, porque si no estaríamos hablando de, pues hay gente que psicológicamente está predeterminada de un modo y psicológicamente de otro. O sea, creo que al final es la libertad, por lo tanto, el ámbito moral, el que abraza a lo psicológico, ¿no? La cuestión de Abraham y Isaac, que es también una cuestión cultural muy profunda, que ha dado mucho que escribir y decir, lo que nos muestra, efectivamente, o sea, todos partimos de una base psicológica, y no solo psicológica, sino psicológico-cultural, porque la psicología se hace cultura también, y uno nace en un ambiente cultural que también está modelando su psicología. Pero la cuestión es si a través de todo eso puede irrumpir algo que trasciende lo psicológico. Y en el relato de Abraham y Isaac, justamente es lo que ocurre. O sea, Abraham está dispuesto a hacer lo que Dios le pide, por lo que yo también, bueno, he leído, porque en las culturas de aquel momento aquello estaba bien visto. Había sacrificios humanos, se sacrificaban seres humanos a los dioses. Entonces, si aparecía un dios que decía, sacrifícame a tu hijo, los fenicios lo hacían, o sea, se estaba haciendo en todas partes, ¿no? Justamente la renovación, o digamos lo que rompe, es que aparezca un dios que dice, en principio pide lo que piden todos los dioses, pero en el último momento le detiene y le dice, no lo hagas, te he probado, ¿no? Pero lo que está aportando esta situación nueva es que hemos subido un escalón moral. O sea, ahora somos mejores, ¿no? A partir de este momento, porque entendemos que no se sacrifican a los seres humanos, ¿no? O sea, es mucho más complejo y teológicamente tiene muchas más cuestiones, ¿no? Pero lo tomo por lo que tú decías, pero llevándolo de nuevo, mi argumento es que, claro que lo psicológico es fundamental y todos estamos condicionados por nuestra psicología, pero que lo que nos eleva como seres humanos es algo más, es algo que despunta por la psicología y que hace que la psicología pueda ser moderada, incluso moldeada, ¿no? Y que eso lo entendemos como que es bueno. O sea, que alguien abandonado a su puro temperamento y abandonado a las puras costumbres en las que se encuentra en un momento determinado en su cultura, puede hacer barbaridades. Por eso tú decías, afortunadamente. Yo creo que yo también estoy de acuerdo, afortunadamente, pero porque hay otro nivel que nos está susurrando algo, que nos está diciendo, ojo, que si te mueves solo por los resortes psicológico-culturales, esto no va bien. Hay algo más. Ahora, que eso lleva a veces miles de años de evolución ética, pues es verdad, ¿no? De cómo vivían Abraham, o por ejemplo la poligamia, ¿no? Pues hoy entendemos que la poligamia no es correcta con respecto a la dignidad de la mujer, pero los patriarcas del Antiguo Testamento eran polígamos. Bueno, va habiendo una evolución no psicológica,
sino ética. Y la psicología siempre está, porque es el modo de vivenciar, y tú hablabas de los resortes internos, no sé si a lo mejor habría que hablar del cerebro, habría que hablar entonces de neurología, pero la neurología también es una ciencia que nos está aportando cosas increíblemente interesantes, que nos ayudan a vivir, pero yo al final veo que todo se ordena a un nivel superior que es ético y es espiritual, porque si no, seríamos máquinas psicológico-neuronales que sería todo predecible, ¿no? Bueno, al final es el misterio de la libertad, pero yo creo que ese misterio está, ¿no? Bueno. Muchas gracias, José Manuel. No sé si hay alguna otra cuestión, comentario que queréis transmitir. Javier, si quieres... No, nada. un tema menor totalmente, pero que me he acordado ahora. El profesor Mora Fandos habla de Glaucén como la hija de Creonte. Claro, en el texto que yo he leído le llaman Creusa. Simplemente es una cosa curiosa, ¿no, Glaucén? ¿Tiene alguna explicación eso? No lo sé, porque Creusa, dices. Sí, Creusa, pone, sí. Pues no lo sé, debe ser modos de traducir a castellano, ¿no? La versión que yo he utilizado es Glauce, hay gente que lo pronuncia Glauque, pero no lo sé, pero gracias por el apunte. No, simplemente es que me he acordado ahora y me ha llamado la atención y me ha apuntado el nombre de Glaucén porque no me sonaba. He mirado el texto, ponía Creusa. No tiene mayor importancia, no tiene ninguna. No tiene ninguna, pero bueno, quería comentarlo. Sí, muy bien. Muchas gracias. De nada. Pues nada, yo lo único, José Manuel, ya que quedan 3 minutos, solo una cosa breve que quería comentar al hilo de la pregunta de Enrique, lo que hemos hablado. Me ha gustado mucho la diferencia, bueno, lo que has explicado sobre épica y tragedia, ¿no? Que podría ser, pues eso, ¿no? Los ideales, ¿no? Y la cruda realidad, o sea, que la persona es capaz o sea, el ser humano de dar lo mejor de sí o dar lo peor de sí, ¿no? Tú que te dedicas, bueno, al trato con gente joven, universitarios, a educarlo, ya que estamos aquí en el marco también de Facultad de Economía Ética. Bueno, en el mundo de la empresa los deseos de venganza, ¿no? Pues ¿no? Pues renunciar a lo mejor a ideales pues por el puro éxito profesional, ¿no? El medrar en la organización, el quedar, pues eso, ¿no? Como decías de Medea, el qué dirán, quedar por encima de los demás. Pues está claro que todo ser humano, por la relación con la psicología, ¿no? Y la ética, pues somos capaces de lo mejor y de lo peor, ¿no? ¿En qué medida, pues no sé, sale en tu conversación con los alumnos la idea del autoconocimiento o la importancia del conocimiento propio a la hora de, bueno, pues saber qué temperamento podemos tener, qué temperamento tiene el que tengo enfrente, cómo puedo moderar esto? Sí. Ese es un tema que esto, pues eso, sale habitualmente, pero me parece que puede ser importante, ¿no? Para no dejarnos llevar por esas pasiones que todos podemos tener de llegar a lo más bajo, ¿no? Sí, muy bien, pues sí. Yo constato que estos temas interesan muchísimo a los alumnos. Las dos cosas que has planteado. Por ejemplo, hay una de las clases que doy en el curso es hablar de psicología, de la división que hace Hipócrates de los temperamentos. Colérico, flemático, sanguíneo y me dejo melancólico. Entonces explico cómo Hipócrates pues, va como cruzando, ¿no? Introvertido, extrovertido, activo, pasivo. ¿No? Es una clasificación muy básica, pero es que seguimos utilizándola hoy. O sea, en los manuales de guión cinematográfico se sigue hablando de esto. Luego vienen refinaciones, ¿no? Bueno, perdón por la palabra, porque no, refinamientos o se buscan sistemas más refinados, ¿no? Por ejemplo, el de Carl Gustav Jung, coge Hipócrates y lo complica más en el buen sentido y busca más matices. Bueno, pues los guionistas están sobre esto, como están de nuevo sobre la poética de Aristóteles, están volviendo. Los manuales de guión, cuando tocan el personaje, buscan estas clasificaciones psicológicas, ¿no? Yo lo utilizo en clase y esto a los alumnos les da pues una gran iluminación, ¿no? Porque entienden mejor a Medea, a Antígona, a Macbeth, a Lady Macbeth, ¿no? Psicológicamente.
Pero junto con eso, también es un poco lo que estaba ahora comentando con Enrique, ¿no? Introduzco la cuestión de la libertad, la cuestión moral, para que se vea siempre la absoluta conexión, porque Lady Macbeth o Medea son personajes, o sea, con un perfil psicológico muy nítido, muy nítido y muy interesante de darte cuenta cómo actúa un colérico, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos que hay tanto héroes como villanos coléricos. O sea, que la libertad está en todos, ¿no? Lo que tú decías, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Hay que conocer muy bien la psicología, pero al mismo tiempo saber que llega el momento de la decisión y llega el momento de la acción. Y que allí tenemos santos y villanos con todos los caracteres, ¿no? O sea, hay melancólicos que pueden ser héroes y hay melancólicos que pueden ser tremendamente malignos, ¿no? Y lo veo. Entonces siempre explico las dos cosas. Doy como las dos claves para que no caigan ni en un determinismo psicológico, ni que caigan tampoco en una especie como de libertad, de decir, bueno, pues todo es posible, yo puedo todo, con buena voluntad y con buena, pues yo puedo conseguir todo. Es decir, no, ojo, que la libertad hay que educarla, que hay que conseguir buenos hábitos, que nos vamos a Aristóteles, la virtud, ¿no? Entonces, lo bonito es la complejidad, ¿no? De que vean todo esto, lo psicológico y lo moral, todo junto, ¿no? Y lo agradecen, verdaderamente agradecen que todo esto vaya saliendo, pero al hilo de las lecturas. O sea, yo tampoco les doy, pues primero unas clases de ética, unas clases de psicología, sino que yo voy al hilo de lo que van experimentando, lo que van comprendiendo al leer un clásico. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, José Manuel, muchísimas gracias a todos. Y bueno, os emplazo ya para la 7ª sesión, que será ya después del verano, el 21 de septiembre, que además será también con el profesor José Manuel Mora Fandos. Verdad que me toca también. Sí, Washington Square de Henry James. Así es que, bueno, muy feliz verano a todos. Creo que tenemos la oportunidad de estas semanas y estos meses de, bueno, pues volver a escuchar de nuevo todos los podcasts, sacarles el máximo partido y nada, pues encantada de este primer semestre de teneros con nosotros y nada, lo dicho, hasta después del verano y muchísimas gracias, José Manuel. Un aplauso. Gracias a todos y por el diálogo, que está fenomenal. Adiós. Las aportaciones. Venga, hasta luego.